Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Gracias por estar con nosotros y qué bueno es poder abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo antes de comenzar con nuestro mensaje que lo hemos titulado Maravillados de su gracia, maravillados de la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén. Cuando una persona que usted conoce tiene un accidente, y usted escucha de esa situación, no sé si le pasa como a mí, pero la primera pregunta que yo hago, que viene a mi mente es, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? ¿En qué condición está la persona? Porque, ¿verdad? Si la conocemos muy bien, estamos preocupados por la condición de esa persona. Y en el texto, en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, el apóstol Pablo, a través de su Espíritu Santo, nos va a dar una descripción de la condición de cómo esas personas que nosotros vamos a ver estaban. Cómo se encontraban las personas antes de recibir la salvación por parte de Dios. Mis hermanos y amigos, les admito que no es una descripción positiva que vamos a estar viendo en esta mañana, pero es la realidad en la que cada persona se encuentra en este mundo. El pasaje de hoy nos va a recordar a nosotros claramente acerca de cómo era nuestra vida antes, para aquellos que hemos recibido la salvación, antes de recibir vida espiritual por parte de Dios. Mis hermanos, cuando tú entiendes estas verdades que vamos a ver en esta mañana, yo espero que nos lleve a cada uno de nosotros a maravillarnos de la gracia de Dios, a maravillarnos de quién es Dios. Así que yo le invito a cada uno de ustedes a que abran sus Biblias al libro de Efesios capítulo 2, y vamos a ver en esta mañana 3 versículos. Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3, y recuerde que hemos titulado este mensaje Maravillados de su gracia. Mira cómo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y de estos 3 versículos nosotros vamos a ver en esta mañana 2 verdades acerca de Dios que nos llevan a estar maravillados de su gracia. 2 verdades. La verdad número 1 es que nosotros estuvimos muertos espiritualmente. Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Y los versículos 2 y 3 nos van a dar a nosotros la segunda verdad, y es que nosotros estuvimos esclavos de los deseos de la carne. Así que comencemos con el primer punto en esta mañana. Estuvimos muertos espiritualmente. Y sacamos esta verdad, esta idea del versículo 1. Porque mire el texto de nuevo, mire el versículo 1 como dice en su Biblia. Y Él os dio vida a vosotros. Es muy interesante porque esa conjunción que usa Pablo ahí, y
está conectando, nos conecta a nosotros a un argumento, a un tema que ya el apóstol Pablo viene trayendo, viene explicando desde el capítulo 1. De hecho, muy interesante porque esa frase ahí no se encuentra en los manuscritos originales, pero se suple, se obtiene del versículo 5. Mire cómo dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, dice el versículo 5, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Él os dio vida. ¿Quién es Él? Bueno, Él se refiere a Dios, que nos dio vida a aquellos que hemos sido salvos en Cristo Jesús, a través de su gracia, por medio de su gracia. Las preguntas son, ¿qué dio Él? ¿Qué hizo Él? Dios. ¿Qué tipo de vida es la que ellos, en el texto ahí dice Pablo, que ellos han recibido de Dios? Y Pablo está hablando ahí de vida espiritual, una vida eterna, una vida completamente diferente a la que ellos tenían antes de recibir la salvación que viene de Dios, porque Dios es el dador, Dios es el que da la salvación a los hombres. Pero mire ahora el contraste que hace Pablo. Él, Dios, nos dio vida espiritual. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está hablando aquí ahora de una condición, algo donde estas personas existían antes, donde ellos vivían, donde ellos se encontraban antes de recibir vida espiritual. Y muy interesante, mis hermanos y amigos, porque esa palabra ahí, mírela ahí en su texto, dice, cuando estabais. Ese verbo que utiliza Pablo tiene la idea de una acción la cual no tenía la intención de cambiar. En otras palabras, al menos que alguien interviniera. Dice ahí que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el hombre, el ser humano, continúa con la intención de nunca cambiar. Y Pablo quiere recordarles a ellos cómo y dónde se encontraban antes de recibir vida espiritual. Dice que ellos se encontraban, dice, muertos. Es la palabra griega necros, que significa sin vida, ineficaz, sin la capacidad de una persona poder responder a alguien o a algo. Aún más. Estamos hablando aquí de cadáveres espirituales que no tenían ninguna vida en sí mismo para responder o cambiar. Y mis hermanos, esa es la condición de cada persona que viene a este mundo, porque cada persona nace pecador o pecadora, nace muerto espiritualmente. El hombre no se hace, escuche bien, tú no te haces pecador o pecadora después que peca, sino que tú ya vienes en tus pecados. Tú eres concebido en pecado. La muerte, tanto física como espiritual, sabemos que vienen por causa del pecado, por la caída en Génesis de Adán y Eva. Y por lo tanto, cada ser humano que ha nacido, que nació, que ha nacido y que nacerá, va a nacer en pecado y va a morir en sus pecados, al menos que Dios en su gracia y en su misericordia abra los ojos espirituales para que esa persona pueda creer en Él, que dice Pablo, muertos en vuestros, mira el texto como dice, delitos y pecados. Esa palabra ahí, delito, significa infracción, transgresión, en otras palabras, dar pasos hacia una dirección errada, desviada. Pecados, originalmente significa errar al blanco. Pero de manera general es cualquier acto, escuche bien, cualquier acto que no cumpla con la santidad de Dios y de su palabra.
aún más, de manera general, está conectada a la rebelión en general del hombre en contra de Dios. Y las dos palabras, delitos y pecados, definen la condición y la causa del por qué el hombre está espiritualmente muerto. Por eso, de nuevo, Efesios 2:5 nos dice, aún estando nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabra? Muertos. ¿En qué? En nuestros pecados. Muertos en nuestros delitos. Dice, nos dio vida, quien Dios a través de Cristo nos dio vida, porque a través de su gracia, no por nuestros méritos, pero por la gracia de Dios. Por eso debemos vivir, si tú conoces a Cristo, debes vivir maravillado de la gracia de Dios. Yo recuerdo una vez estaba viajando desde la isla de Guam, donde mi familia y yo vivíamos ya hace unos años atrás, en el Pacífico. Hice un viaje de la isla de Guam hasta Japón. Yo recuerdo que esos viajes, dependiendo la hora, ese viaje que yo tomé era un viaje bien temprano en la mañana. Yo estaba cansado de llegar al aeropuerto temprano. Bueno, nos montamos en el avión y yo me dormí de una vez. De una vez me dormí, no aguanté el sueño y yo me dormí ahí. El vuelo completo, el vuelo aterrizó y yo ni cuenta me di. Las personas salieron del avión y yo ni cuenta me di. Yo estaba rendido, como uno dice, muerto del sueño. Y yo estaba ahí durmiendo. Si nadie viene y me levanta, mire, yo creo que yo estuviera ahí todavía. Y tuvo que venir una azafata y tocarme y levantarme y decir, mira, ya aterrizamos, ya llegamos, tienes que salir del avión ahora. Y yo tan pronto, ¿verdad? Me tocaron y me di cuenta, abrí los ojos, pues, bueno, me levanté, tomé mis cosas y salí del avión. Y si no hubiera sido, ¿verdad? Por decirlo así, por esa azafata, mire, yo hubiera estado todavía durmiendo. Y el punto que está haciendo Pablo aquí es que él desea, lo que él tiene en mente aquí cuando escribió, es que en estos versículos es que Pablo quiere que nosotros entendamos que cada ser humano está literalmente muerto espiritualmente por causa del pecado. Pablo quiere que nosotros estemos claros, que tú y yo estemos claros de la condición sin esperanza, sin tener la capacidad de poder revivir por nosotros mismos espiritualmente. Y Pablo quiere que nosotros entendamos hoy que Dios es el único que puede dar vida a una persona. Dios es el único que puede resucitar, si podemos decirlo así, espiritualmente a una persona. Y sin Dios estamos muertos, cadáveres somos espiritualmente en nuestros propios pecados, en nuestros propios delitos, y Dios es el único que puede sacarnos de la esclavitud del pecado, mis hermanos, y darnos vida en Cristo Jesús. Wow. Si ese eres tú en esta mañana, que has sido transformado por la gracia de Dios, oh mi hermano, oh mi hermana, que tú vivas maravillado de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo Jesús. Y si no lo conoces en esta mañana, si no has creído personalmente en Cristo como tu Salvador y Señor, que esta mañana Dios te dé de su gracia para que tú puedas creer, para que creas en Cristo Jesús, para que reconozca tus pecados, para que te arrepientas de tu pecado, como dice la Biblia, y que tú creas en Cristo Jesús. Pero Pablo también nos da otra verdad que nos lleva a maravillarnos de la gracia de Dios. No solamente estuvimos muertos, pero mire también los versículos 2 y 3 nos dice que nosotros estuvimos esclavos de los deseos de la carne. No solamente estábamos muertos, pero también éramos esclavos de los deseos de la carne. Y la pregunta es, ¿qué comprende esta esclavitud? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Y de qué hemos sido
de que hemos sido libertados. Bueno, el versículo 2 comienza, mire su Biblia en Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos los deseos de la carne. El apóstol Pablo comienza y nos da esa palabra y que dice, en los cuales anduvisteis, pasado, en otro tiempo. Y Pablo está conectando aquí, en los cuales anduvisteis, bueno, con el versículo 1 que acabamos de ver. Muertos en vuestros, ¿qué? Dicen vuestros delitos y pecados. Y nosotros anduvíamos ante nuestros pecados. Esa palabra ahí, anduviste, quiere decir, habla de la conducta diaria, del diario vivir, de nuestro comportamiento. Y dice que hubo un momento, en un tiempo específico de nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestra vida reflejaba, se caracterizaba por vivir, por andar, por seguir nuestros pecados, nuestra propia carne, antes de venir a Cristo. Y Pablo les recuerda aquí a los hermanos en Éfeso de esa vida malvada y corrupta que ellos vivían. Pablo no está pintando aquí, como decimos nosotros, un cuadro bonito, sino la realidad de una vida que vive en el pecado. Una vida que por el pecado, está apartada de Dios. Cada día se revela en contra de Dios y su palabra. Y Pablo aquí va a continuar en el versículo 2 y nos va a relatar cómo era que nosotros vivíamos. ¿Cómo era que ellos vivían? Bueno, el versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Mire cómo dice, siguiendo la corriente de este mundo. En otras palabras, caminando en las prácticas, los estándares del mundo que se oponen a Dios. Dice, aún más, sigue diciendo, ¿cómo? Dice, no solamente siguiendo la corriente del mundo, pero dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y está hablando aquí de una persona, de alguien que tiene un poder. Alguien que tiene un poder como un oficial, como un gobernante. Estamos hablando aquí de nuestro gran enemigo, Satanás, el diablo. Y aquí Pablo utiliza uno de los varios títulos y nombres dados a Satanás. Aquel que desea que nadie crea y que comience a caminar con Cristo. El enemigo de Cristo y de los creyentes. Aquel que ha cegado los ojos espirituales de los hombres para que no crean el evangelio de la gracia de Dios. En los evangelios también se utiliza la palabra Belzebú para Satanás, que significa señor de la casa o señor de las alturas. Estamos hablando aquí del príncipe de los poderes satánicos en la esfera del mundo. Segunda de Corintios 4:4 nos habla que el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Aún más, primera de Juan 5:19 nos habla que el mundo entero, escuche bien, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Hablando de Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y muy interesante porque Pablo utiliza aquí esa palabra espíritu. En los tiempos de Pablo, las personas creían que los espíritus existían en un espacio entre el cielo y la tierra. Pero me encanta como lo explica, como lo dijo un comentarista, hablando de el espíritu, que se refiere a Satanás. Dice, se refiere a la fuerza o atmósfera impersonal controlada por Satanás.
Y Pablo tenía en mente Efesios 6:2, cuando dice, hablando de Satanás y sus huestes, dice las huestes, dice espirituales de maldad en las regiones celestes, en ese aire, en esa atmósfera, en esa, que se refiere a esa fuerza controlada por Satanás y sus ángeles y los demonios. Dice esa fuerza controlada por el Dios de este siglo. El versículo 2 al final dice que ahora, dice, opera. En otras palabras, trabaja, obra. Es un poder que está activo en la vida de los hijos de desobediencia, que solamente puede ser desactivado por la gracia de Dios. Es esa energía que trabaja y que obra de Satanás, que obra para mal en la vida de los hombres. Y Pablo dice aquí, termina el versículo 2, que ahora opera ¿en quiénes? Dice, en los hijos de desobediencia, en los rebeldes, en aquellos que rechazan el evangelio, en aquellos que niegan creer en Cristo Jesús, en aquellos que se oponen por completo al evangelio de Cristo y de su palabra. Por eso el mismo Pablo dijo en Efesios capítulo 5 versículo 6, mire cómo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿usted ve ahí? Erais tinieblas, mas ahora sois luz en quien, en el Señor, andad como hijos de luz. Y esa obra de Satanás opera internamente en la vida de los hijos de desobediencia, que se expresa de una manera externa por medio de sus actos desobedientes. Y aún más, Pablo continúa diciendo el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo ahora. Dice, todos nosotros, dice, vivimos, en otras palabras, podemos decir, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Una vez más, Pablo habla aquí de la manera en que nosotros vivimos, nuestro comportamiento. Dice que nosotros vivíamos en otro tiempo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Si el versículo 2 nos relató a nosotros cómo era que vivíamos, el versículo 3 ahora nos da la manera en que vivíamos. Dice, vivíamos en los deseos de nuestra carne. En otras palabras, en las pasiones de nuestra carne. Es la palabra griega epithymia, que significa un anhelo ardiente, intenso, un deseo, una codicia, una lascivia, una pasión intensa por los deseos de la carne, por seguir a nuestra naturaleza pecaminosa. Aún más sigue diciendo, en los deseos de nuestra carne. Dice, ¿de qué manera? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Más bien, satisfaciendo los deseos de la carne, realizando, llevando a cabo lo que le gusta a la carne. Completamente lo que es contrario a Dios y a su palabra. Y es muy interesante porque este verbo aquí es un verbo presente, activo, es un participio. Lo digo porque lo que está comunicando es una acción continua, haciendo continuamente, todo el tiempo, actuando todo el tiempo de la manera y siguiendo los deseos de nuestra carne, que es pecaminosa. Siguiendo la voluntad, anhelando el deseo de la carne. Dice, y de los pensamientos de nuestra mente, el modo de pensar, el contenido de lo que está en nuestra mente, haciendo y siguiendo todas esas cosas. Y Pablo termina y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Éramos antes de conocer a Cristo. Éramos tal y como son y actúan los hijos de ira. Aquellos que van a recibir el justo juicio de Dios si no se arrepienten. Y Pablo aquí identifica una actitud de una persona que no ha nacido de nuevo, que está bajo el dominio de Satanás, el que era nuestro padre antes de nosotros ser hijos de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros, antes de conocerle a Él, éramos completamente igual a aquellos que no conocen a Cristo. Y mis hermanos, esto tiene unas implicaciones grandes. Porque cuando nosotros nacemos, todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados a muerte, separados de Dios, porque somos hijos de desobediencia, hijos de ira. Todo esto, ¿verdad? Pero también todo esto cambió cuando Dios nos salvó por su gracia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados, y creímos en Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Oh, mi hermano y mi hermana, el amor está pensando en tu vida ahora, como una ilustración, como un ejemplo de lo que Dios hizo en tu vida, de donde Dios te rescató, de donde Dios te recogió y te levantó, y tú pudiste ver su maravilla, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario para darte vida en Él. Oh, mis hermanos, estos versículos 2 y 3 nos acaban de mostrar que Satanás, como el enemigo principal, controla la vida de los hombres, pero también nos da la pura realidad del hombre sin Cristo. Y nos describe a nosotros y nos recuerda nuestra vida pasada, en donde nosotros estuvimos sin Cristo, pero también el versículo 1 nos recuerda que Él nos dio vida, Él nos transformó, nos cambió. ¡Qué gran intercambio! Le sucedió a los hermanos en Éfeso, y Pablo les recuerda de eso, y nos recuerda también a nosotros. Y que le pueda suceder a todo aquel que cree solamente en Cristo Jesús a través de la fe. Y eso debe motivarnos a nosotros ahora a vivir diariamente maravillados de la gracia de Dios, a vivir en humildad, a vivir con gozo, deseando compartir las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, estos 3 versículos deben dejarnos a nosotros maravillados de la misericordia y de la gracia de Dios. Tenemos un Dios que es sumamente maravilloso. Él te dio vida espiritual a ti que antes no la tenía, para que vivas maravillado de su infinita gracia y vivas una vida santa, apartada de donde Él te sacó. Que recordemos y contemplemos que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente. Que estuvimos esclavos de los deseos de la carne, de las pasiones de la carne, pero que hemos sido libertados para vivir. Hemos sido comprados por Él sin ningún mérito de nosotros, que debe llevarte a ti a maravillarte de la gracia de Dios. Debe llevarte a ti a amarlo a Él más y más, a servirle a Él, a vivir una vida santa, apartada del pecado, a compartir el Evangelio, esa maravillosa gracia con otros, y a someternos y a obedecer su palabra, amándole a Él. Que cada día tú y yo vivamos asombrados por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Que nunca nos olvidemos de esa gran transformación que hizo Dios en nosotros, y que tú vivas maravillado todo el tiempo de la gracia de Dios, amándole a Él y sirviéndole a Él para su gloria y para su honra.
qué gracia, que vivamos maravillados de su gracia. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y que nos lleven en este día, Señor, a vivir cada día maravillados de tu gracia, donde, Señor, nosotros reflejemos el Evangelio y nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.